Ahí nos avisó la señora esta que estamos grabando. Muy bien. Vamos a empezar este tiempo como debe ser, poniendo nuestras vidas en manos de nuestro Señor. Recuerden ustedes que cuando nosotras nos dedicamos al reino del Señor y a su justicia, Él añade todo lo demás, ¿no es cierto? Que el Señor nos permita poner los ojos en Él y nunca en la añadidura, nunca en aquello que solo Él puede darnos. Entonces, este tiempo es justo para eso, para descansar en Él, en su presencia. Nos dedicamos a lo incorruptible, a lo que sí conviene, que es escuchar su palabra, su voz y crecer en Él, ¿no es cierto? Hoy vamos a complementar un poco lo que decíamos la vez pasada, ¿sí? La vez pasada vimos el testimonio de Karencita, ustedes lo vieron, es un testimonio muy fuerte de una mujer que realmente yo admiro muchísimo y valoro el hecho de que ella haya abierto su corazón. Cuando yo les digo, cuenten su testimonio, les llevo incluso a sanar, porque es de alguna manera hacer un recuento en manos del Señor, ¿no es cierto?, de todo lo que he vivido, es a veces recordar cosas que tengo bloqueadas y además ponerlas en palabras para poderlas expresar. Y hablar de ellas solamente se puede desde un corazón sano, ¿cierto? O un corazón que está sanando. Así que bendito sea Dios por todas las mujeres que como Yolita, como Karencita, nos han abierto su corazón y nos han permitido, hola mi Jimenita linda, y nos han permitido aún ver sus realidades, ¿no es cierto? Cada uno tiene una realidad diferente, solo el Señor sabe con la sed que otro bebe, ¿sí? Y Él nos edifica a través de eso. Y como complemento de esto, hoy vamos a ver Hebreos 12, que fue lo que les ofrecí, ¿no es cierto? Entonces, Hebreos 12, seguimos en la temática de aprendiendo a ser hijos, ¿no es cierto? De pasar de siervos a hijos, y todo esto es parte de eso. Tenemos que, y como lo vamos a ver hoy, aún ver al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él le enfrentó la prueba, porque Él también la enfrentó, y bien dura, ¿no es cierto? Entonces tenemos que verlo a Él enfrentándola y seguir su ejemplo. A todo eso nos lleva Hebreos 12. Entonces vamos a detenernos hoy solo en los 3 primeros versículos para que ustedes vean todo lo que tenemos que aprender de allí, ¿sí? Y luego continuamos con Hebreos 12. Entonces les voy a invitar a que oremos, a que le pidamos al Señor como siempre, que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos edifique, que toda palabra venga de su boca y no de boca humana, y que venga Él ahora y nos llene de su presencia y de su amor. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ilumine. Siempre nos dice la Biblia que aquel que se sienta falto de sabiduría la pida y le será dada abundantemente y sin reproche. Entonces no nos debe dar temor pedir sabiduría, pidámosla permanentemente. ¿Y qué es sabiduría? Es poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces solo Él puede venir a enseñarnos, convencer nuestro corazón para que esto sea una realidad en práctica en nuestra vida. Entonces les voy a invitar a que oremos, a que allí donde están cerremos los ojitos, inclinemos el rostro y pensemos solamente en aquel que nos ama como nadie más puede amarnos, ¿no es cierto? Cerremos los ojitos entonces. Padre bendito, Señor de gloria, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado Señor, gracias, gracias por la bendición de estar aquí reunidos nuevamente en tu nombre. Hoy, Señor, nos reunimos para bendecirte y alabarte, para reconocerte en todos nuestros caminos, para reconocer que sin ti nada somos y que no queremos vivir sin ti. Gracias por tu presencia que lo llena todo, tu presencia que lo suple todo. Yo le pido que usted allí reconozca primero quién es Dios para usted y se lo diga. A usted le gusta oír cosas bonitas, dígaselas a Él también. Reconozca lo que Él es. En este momento no lo que ha hecho, sino lo que Él es. Y reconozca que es grande y poderoso, que es soberano, que es fuerte en batalla, que es nuestro Señor, pero sobre todo es nuestro papá. Demos gracias porque Él es amor, Él es paz, Él es victoria. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque representas todo lo grande, todo lo hermoso, todo lo puro, todo lo santo. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana y en nuestras vidas. Tómate, suplicamos también a aquellas personas que aún están por conectarse.
Recuérdales la cita que tienen contigo. Recuérdales, Señor, que eres tú mismo quien les convoca a este tiempo, a este lugar virtual. Convence sus corazones y quita todo obstáculo. Y permite, Señor, que todos aquellos a quienes tú invitaste en esta mañana estén aquí. Todos aquellos que tú sabes que deben escuchar este mensaje. Que nadie, Señor, se quede sin tu edificación y tu palabra. Que nunca, Señor, nuestra prioridad dejes de ser tú. Que jamás pongamos sustitutos, que nunca nos excusemos para oír tu palabra y para vivir en tu gloria. Señor, toma nuestro corazón y perdónanos si hemos puesto justamente cosas delante de ti. Perdónanos si nuestros ojos han estado puestos en la añadidura, si hemos considerado en algún momento o hemos permitido que algo esté primero. Antes que tú no hay nada, Señor, tú eres lo primero. Tú eres nuestro alfa y omega, nuestro principio y fin. Por eso te suplicamos que tomes nuestro corazón en esta mañana y lo limpies y lo sanes, que lo hagas, Señor, ese lugar limpio y digno de ti, digno de tu palabra, digno de tu amor, digno de todo lo que tú quieres entregarnos en esta mañana. Señor, nuestro corazón necesita de ti, necesita tu mano poderosa. Si usted sabe que usted está lastimada, que usted está herida, que usted tiene que perdonar mucho, dígale, Señor, dame un nuevo corazón. Un corazón, como dice tu palabra, dulce, dulce como la miel. Un corazón como el tuyo. Un corazón capaz de interesarse genuinamente por los demás. Un corazón capaz de perdonar como tú lo hiciste. Un corazón que sea portador de tu amor y de tu paz. Un corazón que te refleje. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de él mana la vida. ¿Cómo está su corazón? Entréguele al Señor todo en esta mañana y digámosle, Señor, toma el control. Espíritu Santo, ven y llena nuestras casas, nuestras vidas, nuestro corazón. Aquieta nuestro espíritu y reina tú, para que en esta mañana todo lo que tú nos des, Señor, entre como ese bálsamo. Entre, Señor, y sane y limpie y nos haga más como tú, nos dé identidad, es decir, la calidad de idénticos, así como fuimos creados, Señor, a tu imagen y semejanza, identidad de hijos. Señor Jesucristo, queremos ser idénticos a ti. Queremos seguir tu voz, tu palabra y tu ejemplo. Queremos aprender de ti cada día más y más a ser hijos para ser los mejores hijos que el Padre pueda tener, para ser como tú, para seguir tu ejemplo, para representarte bien, para que nuestra vida predique de ti, para que todos a nuestro alrededor sean ganados para ti, para tu gloria y puedas venir pronto por tu iglesia. Ven, Señor Jesús, ven y llénalo todo. Ven y regresa ya, ven por tu iglesia. Si usted no entiende aún, si no es un anhelo en su corazón la segunda venida de nuestro Señor, dígale al Espíritu Santo que se lo revele, para que pueda usted con alegría decirle, Señor, ven pronto, ven, recoge a tu iglesia, ven, Señor, y llévanos a ese lugar maravilloso donde sí pertenecemos, ese lugar sin enfermedad y sin muerte, ese lugar donde vivimos según tu diseño perfecto, ese lugar donde tú reinas. Reina aquí, Señor, reina, reina, y ven y haz tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi casa, aquí en mi vida, como en el cielo. Señor, que todo esté lleno de ti. Imprégnanos de ti, de tu santidad y de tu amor, y haznos esta mañana sabios y entendidos. Espíritu Santo, ilumínanos, revélanos la palabra de esta mañana. Sé tú mismo, Espíritu Santo, quien imparta esta palabra y quien llene nuestro corazón de ti, de tu justicia, de tu amor y de tu luz. Espíritu Santo, danos luz. Danos tu luz. Necesitamos en esta mañana ser iluminados por ti para poder dar el fruto que el Padre nos ha mandado a tener. Gracias porque mientras estamos en este lugar, en esta presencialidad remota, Señor, tú te estás encargando de todo aquello que nosotros representamos, de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de todo lo que nosotros representamos, hacemos, anhelamos y necesitamos. Tú eres bueno, tú eres maravilloso.
Ahora alábelo a Él por lo que Él ha hecho. Y allí en un acto de fe le pido que aún hoy presente sus peticiones, como dice la palabra, sin estar afanoso, sino más bien en acción de gracias. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias porque estoy sana. Gracias porque estoy sano, gracias porque estoy lleno de ti. Gracias porque tú has suplido mi vida y mi corazón. Gracias porque tú suples nuestra alacena, nuestras casas. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad y has roto las cadenas de las deudas, las cadenas de todos aquellos compromisos financieros pendientes. Has roto las cadenas de iniquidad. Has hecho todo por nosotros. Gracias por tu plan perfecto y por cumplirlo a cabalidad en nuestras vidas, por cumplir tu propósito sin que falte nada de él, por hacer todo conforme a tu buena voluntad agradable y perfecta. Espíritu Santo, llénalo todo en esta mañana. Úngenos con aceite. Úngenos, Señor, y llénanos de tu presencia. Ven y habla, ven y llena, ven y glorifícate. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y habla claro a nuestro corazón. Que tu voz sea clara y audible. Que todo, Señor, te represente a ti en nuestras vidas y que esta palabra dé mucho fruto. Te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias y en el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Bueno, qué lindo que estén ahí. Ahí hay un montón de camaritas apagadas. Pero no importa, yo sé que están ahí, yo sé que están ahí. Qué linda, ahí está mi Jime, ya entró mi Lore. La mamita le gana siempre a la Lore, pero gloria a Dios, ya está ahí la Lorenita. Muy bien, ahí está mi pastora Janet, ahí está mi Janita, eso, qué rico verlas. Qué bueno, qué bueno. Yo entiendo que sea una hora en la que a veces están corriendo y lo demás, pero siempre tener la cámara prendida nos conecta más, ¿no es cierto? Nos lleva de alguna manera a concentrarnos más, ¿sí? En lo posible abran las cámaras por ustedes porque además es lindísimo verles. Bueno, vamos a seguir en este día entonces, como les decía, la semana pasada vimos el testimonio de Karencita, ¿no es cierto? Y vimos muchas cosas que ella de la mano del Señor, perdón, ha podido superar, ha podido llevar, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene luchas diferentes. A cada uno de nosotros se nos han presentado muchas cosas a lo largo de nuestra vida y son pruebas, ¿no es cierto? Una prueba es algo que se nos presenta y que por un momento es más o menos como el examen del colegio, de la universidad, ¿no es cierto? Nos pone a prueba, tal como la palabra lo dice. ¿Qué tanto has aprendido de esto? Y a veces reprobamos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que no estábamos capacitados, que no estudiamos para esa prueba, ¿sí? Pero el Señor mismo nos da otra oportunidad y otra oportunidad y nos forma en la prueba. Algo que yo le pido que usted grabe en su corazón es lo que dice Efesios 2:10 y dice que usted es la obra maestra del Señor, ¿sí? Somos la obra maestra, no hay otra persona como usted. El Señor le creó y botó el molde, como usted no hay. Usted es como esa joya, esa obra exclusiva en manos del Maestro, esa obra única. Sí, que puede la gente querer imitarle, pero nadie le va a igualar, porque usted es esa obra exclusiva, esa que vale muchísimo. Usted ha visto aún entre el medio artístico cuánto vale una obra original, una obra exclusiva, ¿no es cierto? ¿Cuánto más valdrá una obra exclusiva de la mano del Señor? Usted es muy valiosa y yo sé que también muy valiente. Entonces, el Señor lo sabe y el Señor sabe hasta dónde llega esa valentía, hasta dónde usted y yo podemos resistir. Cada uno de nosotros puede contar testimonios tan diferentes como nosotros, como lo somos entre nosotros. Y hay cosas que vive el otro que uno dice, Dios mío, yo esto no hubiera podido vivirlo. Así que usted está en manos de su alfarero, que además no va a descansar hasta perfeccionar la obra que inició en usted. Vamos a entender un poquito en la Biblia el porqué de las pruebas. Hay gente que en medio de una prueba se resiente, se aparta, ¿cierto? Y siente como si Dios le hubiera abandonado. Déjeme decirle que no hay nada más alejado de la realidad. Yo no sé si alguna vez usted leyó esa historia linda que se llama Huellas en la arena.
donde dice que un hombre iba caminando por una playa y veía que en el cielo se presentaba toda su vida como una película. Y siempre veía un par de huellas en la arena, que eran las suyas y las del Señor. Iban caminando juntos, ¿no es cierto? Y el Señor le dejaba ver en el cielo su vida como una película. Pero dice que le llamó la atención que en los momentos más difíciles de su vida, en la prueba, había solo un par de huellas. Y en ese momento él de manera como, no, como indignado, ¿no es cierto? Le decía, Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles me abandonaste? Porque hay un solo par de huellas. Y el Señor le decía, no, hijo, nunca te abandoné. Esas huellas eran las mías, porque en los momentos más difíciles de tu vida yo te cargaba. ¿Sí? Y esa es nuestra realidad. El Señor nos lleva, el Señor vive con nosotros. Usted, y aquí la mayoría somos madres, bueno, mis hijos no, que hay uno está en clase y el otro está aquí, pero la mayoría somos madres, ¿no es cierto? Y sabemos que no nos gusta en absoluto reprender a nuestros hijos, ¿sí? Quisiéramos más bien estar todo el tiempo disfrutando con ellos. Esa parte de la disciplina no es fácil, pero es necesaria, ¿no es cierto? Si nosotros no disciplináramos a nuestros hijos, entonces les estaríamos diciendo implícitamente que no los amamos, que no nos importa quiénes sean y no necesitamos corregirlos. Pero no hay tal, ¿no es cierto? Porque les amamos, les corregimos para llevarles a una mejor versión de ellos mismos. Eso ocurre con el padre. Al padre no le gusta disciplinarnos. Al padre ese no es realmente su propósito en un día a día. Pero si él ve que usted y yo nos estamos apartando del camino, pues hay formas en las que como que nos sale la orejita y dice, ven por aquí, ¿no es cierto? Hay pruebas que usted y yo enfrentamos simplemente porque no escuchamos justamente ese llamado del Padre, ¿sí? Hay cosas que sí son consecuencia de lo que nosotros simplemente elegimos, ¿no es cierto? Entonces, las pruebas que se presentan porque el Padre nos está mostrando algo, nos quiere enseñar en algo, ¿sí? Esas pruebas necesarias, le insisto, en la vida escolar, ¿sí? Pues son cosas que tenemos que enfrentar un día a día. Y esas son más o menos como unas pruebas en las que el Señor nos talla con un pincel, ¿cierto? Suavecito, con un pincelito. Pero hay otras en las que el Señor nos tiene que tratar con cincel. Le pongo un ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, el Señor tuvo que pararlo en el camino, tumbarlo del caballo, ¿sí? Dejarle ciego y él inmediatamente dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No había otra forma de hacer un alto en lo que Pablo estaba haciendo mal. Pero, por ejemplo, en sus apóstoles, él les llamó, ¿no es cierto? Síganme. Y ellos le siguieron. Si ve la diferencia, entonces yo decido realmente cómo la obra maestra que el Señor empezó en mí es perfeccionar. ¿Qué elige usted? ¿El pincel o el cincel? Eso contésteselo usted allí, por favor. Y vamos a ver entonces a la luz de la Biblia un poquito de qué se trata la prueba y sobre todo cómo el Señor Jesucristo la enfrentó. Ahí está la más clara muestra que las pruebas no son castigos. Es lo primero que debemos tener en cuenta. No son castigos. Nuestro Dios no es un Dios castigador, jamás. Es muy diferente el castigo a la disciplina. Entonces, como vamos a ver más adelante en Hebreos 12, el Señor al que ama disciplina, es decir, forma, corrige. Disciplina tiene que ver con discípulo, ¿sí? Y usted a su discípulo lo edifica. Hay momentos en los que tiene que corregirle y guiarle a un mejor camino. El castigo, en cambio, es algo que marca. El discipulado, la disciplina, forma, pero el castigo marca. Cuando usted, por ejemplo, se enfrenta ante un niño y usted al niño simplemente sin explicarle ni qué fue lo que pasó, usted coge y le da una palmada, ¿no es cierto? El niño no va a entender porque el niño no lo hizo contra usted. Y de pronto solo ve un adulto, alguien grande, que lo agrede, ¿cierto? Si usted no le explica al niño qué fue lo que él hizo mal, y simplemente llega y le agrede, porque en ese momento será una agresión, entonces usted le está castigando y le está marcando, no le está formando. Si por el contrario usted se calma,
y usted es capaz en ese momento de decirle al niño qué fue aquello que él hizo mal, entonces en ese momento usted le estaría formando, ¿no es cierto? Usted estaría enseñándole a él una lección. Usted le está diciendo, mira, hijo, esto que hiciste no está bien y por eso voy a corregirte, ¿sí? Y ahí es donde entra la varita de la corrección. Esa corrección necesaria, es decir, esa disciplina. Pero es muy diferente a un castigo. El Señor Jesucristo no cometió error alguno, pero tuvo que enfrentar pruebas. Esas pruebas, en cambio, eran para formar a la humanidad, para transformarnos en una humanidad salva. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en este pasaje para que nos muestre cómo el Señor Jesucristo enfrentó esa prueba y nos enseñe un poquito a llevarla nuestra. Yo le pido al Señor que le hable a través de este pasaje. Yo, la verdad, lo estudio y lo estudio en cada prueba. Y el Señor me lo habla de una manera muy diferente, ¿no es cierto? Bien, bien diferente. De hecho, cuando empezó esto de la cuarentena, con ustedes estudiamos así, a grosso modo, pasamos por encima de Hebreos 12, ¿no es cierto? Lo vimos como la carrera de la fe. Y ahora vamos a empezar a profundizar un poquitico. Le voy a llevar versículo por versículo para que podamos entender. Hoy nos vamos a detener si alcanzamos en los 3 primeros, ¿sí? Pero necesito que usted vea otra vez con identidad de hijo cómo el hijo recibió esa prueba, cómo él la enfrentó. Voy a empezar a compartirles entonces mi pantalla para que podamos ver entonces de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a ir despacito. Déjeme antes por acá. Muy bien, vamos a cerrar todas estas cosas que se nos abren aquí. Otra vez. Ay, perdónenme, a mí en esta época me da una alergia. A ver, hijito. Ahora sí. No, no aparece. ¿Viste? ¿Qué hago, mi amor? Aquí, mira, mi amor, ahí está abierto. ¿Sí ves? Espérate, voy a abrir primero aquí para que se ponga este primerito, ¿no es cierto? Sí. Ya voy a aprender. Pídale al Señor que yo aprenda rapidito. Para que me salga así de una vez. Muy bien, ahí está ya, ¿no es cierto? Muy bien. Empezamos con este versículo que es una advertencia. Cuando nosotros entramos en la vida cristiana, cuando conocemos al Señor, a veces pensamos que eso es como una varita mágica, ¿no es cierto? Entonces yo conozco al Señor y todo inmediatamente se arregló y todo se puso bien y ya no hay pruebas y ya no hay dificultades. Y nos encontramos con que es todo lo contrario, con que resulta que cuando entramos en manos de nuestro alfarero, pues nuestro alfarero tiene que limpiar, pulir, tallar y todo esto es a fondo. Entonces, no sé si a usted le ocurrió, yo, bueno, lo viví muy niña y creo que fue un proceso de alguna manera más progresivo, pero lo que yo he visto siempre y aún a lo largo de mi vida cristiana es que cuando el Señor me pone en su taller de alfarero, quita de mi vida personas que no me convienen y a veces duele que haya gente que se aparte, ¿no es cierto? Que nos deje. En momentos, sobre todo en estos momentos de prueba, el Señor nos deja ver a quién Él está usando en nuestra vida y a quién no. En estos tiempos de prueba, nosotros de alguna manera resentimos, ¿no es cierto? Así, tal cual lo dice la palabra, resiento, o sea, siento de más. Entonces, así como valoro muchísimo, muchísimo quien está conmigo en medio de la prueba, también me duele muchísimo más que en condiciones normales quien me da la espalda, ¿sí? Esa es una condición, eso es más o menos como cuando alguien obviamente está herido, ¿no es cierto? Y las cosas duelen más. Le pongo un ejemplo un poquito más gráfico, es más o menos como si usted está quemado y todo le arde, ¿no es cierto? El contacto, cualquier roce le arde.
Ujú. Es más o menos así. Así está nuestro corazón en un momento de prueba. Y usted me va a decir, bueno, pues que yo tengo al Señor, ¿por qué paso pruebas? Hay gente que, por ejemplo, no entiende el por qué los cristianos podamos tener una necesidad económica o podamos tener problemas en nuestro matrimonio y la gente es dura y lo critica duro, ¿no es cierto? O sea, mire, tiene a Cristo, pero mire lo que vive. Pero lo que no han visto es que nosotros, justamente como hijos de Dios, debemos ser formados en esas áreas aún para poder ayudar a otros. Es muy diferente si yo le digo a una mujer que veo sola, le digo, oye, debe ser terrible lo que tú vives, pero es muy distinto si yo le digo, ¿sabes qué? Yo estoy sola y el Señor no me ha dejado sola, no me ha desamparado y he salido adelante así, vamos, yo te voy a presentar a aquel que me ha ayudado a mí. El Señor permite justamente estas pruebas, estas cosas, para que usted y yo tengamos peso de gloria y podamos llevar a otros también a atravesar esas pruebas, ¿no es cierto? Ahora, cuando las dificultades de la vida mortal nos humillan, nos refinan, nos enseñan y nos bendicen, porque si usted lo permite, terminan siendo una gran bendición, ¿no es cierto? Pueden ser las pruebas potentes instrumentos en manos de Dios para convertirnos en mejores personas. Es allí cuando se aplica Romanos 8:28 y a usted y a mí todo nos ayuda bien. Entonces, esas dificultades que en manos de una persona sin el Señor sería algo que les acabaría, a usted y a mí nos potencia. Le voy a poner un ejemplo gráfico y a la vez un ejemplo bíblico, porque usted y yo, dice la Biblia, que somos como los pámpanos, ¿no es cierto? Nosotros somos los pámpanos, esos racimitos de uva que están colgados de la vid. Una vez que se arrancan de la vid, entonces empiezan a morir, ¿no es cierto? Usted y yo somos las uvas en la vid y vamos a alcanzar un punto máximo de nuestra madurez, ¿cierto? Y vamos a creer que estamos haciendo todo muy bien. Ese es el problema, porque es un problema, de aquellas personas que piensan que ya se saben toda la Biblia y que se saben todo del Señor y ya no tienen nada que aprender. Y se profesionalizan. Eso es un gran peligro. Pídale al Señor. Yo le oro a Dios todos los días que me guarde de profesionalizarme, porque el día que usted y yo dejamos de aprender, perdemos la capacidad de enseñar, perdemos la sensibilidad del Señor, lo perdemos todo. Usted y yo tenemos que aprender permanentemente. Entonces, cuando yo logro ese punto de madurez, es como que ya soy un racimo que debe ser arrancado, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, si el Señor me deja allí pegadita a la vid, yo me voy a empezar a podrir, me voy a perder, ¿cierto? Y ese no es mi propósito. No es nuestro propósito quedarnos colgados allí pudriéndonos y acabándonos, porque llega un punto en el que el racimo debe ser arrancado. Entonces, el Señor nos toma y nos arranca, ya eso es una prueba, ¿no es cierto? Para llevarnos a nuestro máximo potencial, para llegar a nuestro máximo potencial, a una obra maestra perfeccionada. Usted y yo tenemos que ser arrancados. ¿Y qué se hace con la uva? Normalmente se hace vino, ¿no es cierto? Usted y yo estamos llamados a hacer el mejor vino. Y la Biblia compara muchas veces la obra con el mejor vino y dice que se servirá al final. ¿Se acuerda que el primer milagro del Señor Jesucristo fue el convertir el agua en vino? Y nos graficó allí muchas cosas que algún rato vamos a estudiar. Pero nosotros entonces tenemos que ser arrancados y para llegar a ser ese buen vino tenemos que ser aplastados, ¿no es cierto? Tenemos que ser aplastados y eso no es fácil, ¿sí? La piel de esa uva, cuando la aplastan, es desprendida de la pulpa y eso duele. ¿Sí? El ser aplastado es un proceso muy difícil, pero va a valer la pena porque nos vamos a convertir en un vino que dura para siempre. Es decir, la uva se pudre, pero el vino jamás caduca. Entonces usted y yo estamos llamados a ser procesados para vida eterna, ¿cierto? Para que ya no caduquemos jamás. Entonces, tenemos que ser aplastados, tenemos que ser triturados, ¿verdad? ¿Sí? Para que seamos un vino que dura para siempre. Dios nos aplasta,
¿cierto? Pero no nos aplasta para destruirnos, todo lo contrario, para reconstruirnos, para darnos eternidad, para sacar el mejor potencial de nosotros mismos. En nuestras pruebas, el Salvador nos extiende a todos la misma invitación que al hombre junto al estanque de Betesda. ¿Se acuerda lo que él le preguntó? Él le dijo, ¿quieres ser sano? Este paralítico, supuestamente paralítico, pero si usted analiza el pasaje, no era tan paralítico, ¿no es cierto? Estaba allí muchos años, muchísimos años. Y él fue de los pocos que no pidió ser sanado. El Señor se le acercó y le dijo, oye, ¿tú quieres ser sano? ¿Sí? Así nos dice el Señor a nosotros. Él nos pregunta si queremos. Él nos pide permiso aún para obrar. Solo cuando usted entrega el control, empieza este proceso que le insisto, no es fácil, pero va a valer la pena. Cuando usted acepta esto, entonces acepta al Señor como su Señor, o sea, está dispuesto a obedecer y a someterse a todo este proceso. Eso es aceptarle como mi Señor, decirle, ven y reina, ven y señorea en mi vida, ven y toma el control, ven y haz el proceso que tienes que hacer en mí porque quiero ser aquel que tú creaste. No me quiero quedar a medias, quiero que tú me transformes y me lleves a vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que en medio de este mundo al que usted y yo no pertenecemos, íbamos a tener aflicciones, ¿cierto? Aflicciones que Él ya venció. Mire lo que dice Juan 16:33, ahí lo tiene usted en la pantalla. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no solamente ganó nuestras batallas, sino que además tiene el poder de aliviar nuestras cargas y de hacerlas realmente llevaderas. Nada de lo que ocurre en su vida se escapa del plan perfecto de Dios. Él nunca le va a dar algo que usted no pueda resistir. Lo que usted está viviendo es porque usted puede resistirlo, pero sobre todo porque el Señor está formando en usted algo que será eterno. Eterno no solamente para usted y para su beneficio, sino también para ser usted instrumento en manos de Dios y ayudar a muchos otros que necesitan de su experiencia en Cristo para poder superarlo también, ¿no es cierto? Y entonces entremos en Hebreos 12. Recuerde usted que Hebreos es un libro del cual se desconoce el autor, ¿no es cierto? No sabemos realmente quién escribió Hebreos. Se lo atribuyen al apóstol Pablo por muchos elementos que están allí, ¿no es cierto? Pablo siempre compara mucho con una carrera, ¿no es cierto? Con muchos elementos que están allí en Hebreos 12. Entonces, la gente suele atribuírselo al apóstol Pablo, pero esto no está realmente confirmado. Usted ve en Hebreos 12, bueno, realmente es fascinante este pasaje, pero no puede usted entender Hebreos 12 sin haber leído el 11. Recuerde usted que en Hebreos 11 nos habla de la fe. Ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿no es cierto? Es la galería de la fe, donde se muestran todos esos héroes, todos aquellos que en manos del Señor y solo por fe, no por vista, lograron agradarle a Él y que Él cumpliera su objetivo en ellos y a través de ellos. Vamos a detenernos, como le digo, en estos 3 versículos. Voy a leérselo inicialmente en la versión Dios habla hoy. Y dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque se sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. ¿Sí? Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora, empieza haciendo referencia a los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿sí? Y como le decía, es un libro lleno de historia, ¿sí? De todos los héroes de la fe. Y ellos son los que nos dan testimonio. De ellos es de los que nos habla aquí cuando dice que tenemos alrededor nuestro tantas personas que han demostrado su fe. En la Reina Valera dice, teniendo alrededor nuestro tal nube de testigos, ¿cierto? Es decir, aquellos que ya nos han mostrado
¿Cómo se hace? Ellos nos dieron testimonio de cuál debe ser nuestra forma de vivir, por fe y nunca por temor. Cuando usted se enfrenta a una prueba, normalmente tiene temor, ¿no es cierto? Pero usted debe inmediatamente reemplazarla por fe. No quiere decir que no nos dé temor, sino que usted en ese instante mismo se ponga en manos del Señor y cambie eso por fe. Ojo, no estamos exentos, ¿cierto? De sentir temor. Ahorita nos vamos a detener un poquito en el Getsemaní, donde el Señor mismo le decía, Padre, mi alma está batida hasta la muerte. Él tenía temor. El problema no es tener temor, es qué hace usted con ese temor. ¿Permite que el temor le hunda o inmediatamente se remonta a las alturas, pone los ojos en Jesús y lo cambia por fe? Esa es la diferencia. Usted y yo hemos sido incluso empoderados con nuestras emociones. El lío no es tener emociones, todas las tenemos, son parte del diseño. Es qué hacemos con ellas. Entonces, en ese momento usted se deprime y se hunde, o se levanta y se llena de fe y sigue adelante y saca lo mejor de ese momento. El primer versículo de Hebreos 12 nos hace dar una mirada a estos hombres, ¿no es cierto? A ver a estos hombres. El segundo ya nos lleva más allá, ¿no es cierto? Nos lleva al más grande de los testimonios, el testimonio de Jesús, que por amor soportó la cruz, la más grande de las pruebas. Pero él no lo hizo con tristeza, sino que lo hizo con gozo, con esperanza en nuestro futuro victorioso, ¿no es cierto? Él sabía que su entrega nos iba a traer a toda la humanidad en adelante la salvación. Entonces iba a valer la pena. Grábese hoy, su prueba vale la pena. Y usted me va a decir, estás loca, si no sabes lo que estoy viviendo, ¿cierto? Créame, en manos de Dios vale la pena. Vale la pena, grábese esto y grábese y dígase usted allí, esto es para bendición, esto me va a llevar al propósito de Dios cumplido en mi vida, esto me lleva a vida eterna, vale la pena. Nos llama además a meditar en su ejemplo, ¿no es cierto? El llamado es a ver al pasado, pero mire para qué. No para confundirnos, no para lamentarnos por el pasado, no, más atrás, ¿no es cierto? Para aprender de él, para ver esas lecciones que hemos aprendido en medio de las pruebas que hemos vivido, ¿cierto? No para añorar, no para añorar, nunca para añorar. Recuerde usted lo que dice Eclesiastés 7:10. ¿Sí se acuerda lo que dice Eclesiastés 7:10? Eclesiastés, usted se acuerda que es ya ese libro que expresa la decadencia de Salomón, ¿no es cierto? Sí, él en Proverbios muestra toda su sabiduría, pero ya en Eclesiastés él ya estaba de alguna manera cayendo en los ídolos de sus 700 esposas reinas y sus 300 concubinas, ¿sí? Que lo llevaron a la decadencia. Entonces en Eclesiastés él empieza a lamentarse aún de aquellas cosas que en otro tiempo fueron su gloria, ¿sí? Y él mismo le dice en Eclesiastés 7:10, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Haga usted un alto aquí en este momento y pregúntese, ¿qué he aprendido hasta hoy? Haga un balance, es importante que lo haga, es decir, mire atrás, otra vez, no para añorar, sino para ver qué aprendió, ¿cierto? Porque si a usted se le olvidan las lecciones, son pruebas que va a tener que repetir, ¿sí? Entonces, haga un balance, ¿qué ha aprendido hasta hoy? Y haciendo un balance de lo vivido, ¿qué de todo eso ofendió a Dios? ¿Por qué usted tiene que pedir perdón hoy? ¿Sí? Y como empezamos hoy, ¿cierto? Pidiendo perdón. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios por ese pasado para lograr hacerlo un pasado de bendición. Y una vez que hemos entregado a Dios nuestro pasado, vamos a poder extendernos, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, al futuro. Y esto exige que usted y yo tomemos medidas en el presente. Mire que está todo así, ¿no es cierto? Vea el pasado y sánelo para que usted en este presente pueda construir un futuro que cuando se convierta en pasado usted lo vea y sepa que usted lo hizo bien. Vamos a ver entonces con un poquito de detenimiento qué significa vivir por fe. ¿Qué es fe? Fe es sobre todo una palabra diminuta, ¿no es cierto? Que es chiquititita, es la más chiquita que hay, pero créame, es la más poderosa.
Empieza el versículo 1 y aquí nos vamos a detener en el versículo 1 de Hebreos 12. Ahí estamos, ¿no es cierto? En el versículo 1. ¿Qué nos dice? Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. ¿Sí? Ahí nos llama a ver a los que mostraron su fe. Nos llama a ver en Hebreos 11 los héroes de la fe, ¿no es cierto? Esa galería de la fe, esos hombres y mujeres comprometidos con el mensaje del cielo. ¿Y qué hicieron los héroes de la fe? Aquí nos describe en el primer, le voy a llevar ahorita Hebreos 11, ¿no es cierto? En el primer versículo de Hebreos 11 nos dice qué es la fe y nos lleva después a ver una lista de estos héroes de la fe. Empieza diciéndonos en el versículo 1 de Hebreos 11, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad que no vemos. ¿Sí? ¿Se acuerda? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está en una versión un poco más clarita. Dice, es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados, ¿por qué? Porque tuvieron fe. ¿Sí se da cuenta? Ninguno de ellos fue aprobado por lo que tuvo, ninguno de ellos fue aprobado ni siquiera por lo que hizo, sino porque tuvieron fe. Eso es lo que a usted y a mí nos lleva realmente a glorificar al Padre y a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y nos pone varios ejemplos. Mire qué ejemplos bonitos. Dice, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Imagínese lo que vivió Noé. Era un tiempo de sequía absoluta. Y no fue que le dijo, vaya y haga una lanchita, ¿sí? Una canoita en la que usted pueda subirse con su familia. No, no, no. Le mandó a hacer una barca del tamaño de un estadio de fútbol, ¿sí? Que duró 100 años construyendo. Y allí tenía que meter a su familia, ¿verdad? Que era a través de los cuales el Señor iba a preservar la especie humana, que fueron los únicos hallados justos. ¿Por la fe de quién? De Noé, ¿no es cierto? Y además puso una pareja de cada especie de animalitos, ¿sí? Usted se ha preguntado cuando los zancudos le chillan en la noche si también metió zancudos. Yo sí me he preguntado, yo, ¿será que Noé metió zancudos? ¡Qué colmo! Yo no sé cómo sería, la verdad es que Noé nos va a contar en algún momento, pero claro, las especies marinas, me imagino que quedaron obviamente fuera porque ellas iban a nadar en medio de toda el agua del diluvio, ¿no es cierto? Pero dentro de esa arca había elefantes, había todas las especies, o sea, tenía que ser un arca muy, muy grande. Imagínese todo lo que él enfrentó en ese momento en el que no veía, ¿cierto? Fe es en aquello que no veo. ¿Sí? Aquí está clarito. Mire, dice, convencidos de la realidad de cosas que no vemos. El creer en aquello que yo veo no es fe. Cuando la gente busca hacerse imágenes, ídolos de acera, ¿sí? En ese momento está buscando ver a Dios en algo. Eso no es fe, eso es idolatría, ¿sí? La fe es algo que no vemos. El Señor nos lo ha dicho, no lo hemos visto, pero sabemos, por ejemplo, que Él viene pronto y tiene que ser nuestra esperanza más grande, ¿no es cierto? Nuestro anhelo, porque creo, no porque he visto, sino porque Él me lo dijo, que así será. Nos pone otro ejemplo en el verso 8 de Hebreos 11. Sigo en Hebreos 11. Dice, por fe, Abraham cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Analice usted aquí si su obediencia refleja su fe. ¿Por qué le digo? Estoy asumiendo que usted es una persona obediente, ¿no es cierto? Usted hace lo que Dios le dice. Pero, ¿cómo es su obediencia? Hay personas que obedecen, pero después de decir, a ver, Señor, pero mire todo lo que tengo que dejar. Si usted fuera Abraham hoy y su obediencia no fuera como la de Abraham, que Abraham no preguntó, Abraham ni siquiera sabía para dónde iba, ni qué iba a tener, ni qué no iba a tener, ¿cierto? Y tenía muchísimo que dejar. Cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, tenga usted en cuenta que Abraham era un hombre muy rico. Pero él en ese momento no preguntó nada, dice que solo obedeció. Si usted fuera Abraham hoy, le diría, Señor, pero a ver, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y cuánto voy a ganar allá? ¿Y dónde me voy a quedar? Y ya voy a tener los camellos. Imagínense que Abraham tenía 400 camellos.
Y en esa época las riquezas se medían animales. Y usted le diría, Señor, pero allá va a haber pozos para mis animales o tengo que dejar mis animales aquí. ¿Cuántas cosas preguntaría usted? La obediencia a Dios es como la obediencia de Abraham. Esta es una obediencia de fe. Una obediencia que no pregunta, que no necesita saber nada más, que estamos en manos del Señor y su plan es perfecto. Es decir, no conozco el plan de Dios, yo no le puedo decir cuál es el plan de Dios para su vida o la mía, pero sí le puedo garantizar que es un plan perfecto y maravilloso que nos conviene, ¿cierto? Que es lo mejor que puede pasarnos. Es lo único que le puedo decir y eso es fe. Y vivo confiada en ese plan perfecto y en aquel que me tiene en sus manos, sin importar a dónde me lleva. ¿Sí? Eso es fe. Nos sigue diciendo aquí, dice en el verso 11, dice, por fe también, esta bandida me está rayando en la pantalla, la Jimenita. Oye, Jimenita, no me rayes. En el verso 11 dice, por fe también, Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo y éste recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Acuérdese usted de esta escena, cuando el Señor le dice a Abraham, vas a ser papá y vas a ser el padre de las naciones, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Y él le dijo, no, le dijo, así será tu descendencia. Y él le decía, pero es que ni siquiera tengo un hijo. Y acuérdese usted que ya eran viejitos y además de todo Sara se rió, o sea, a Sara eso le dio mucha risa, o sea, ¿cómo así? Yo tengo tantos años, por eso Isaac significa hijo de la risa, ¿cierto? Porque Sara se rió. ¿Mm? Pero Abraham sí creyó, por eso habla de la fe de Abraham. Si no, hablaría de la fe de Abraham y Sara, ¿no es cierto? Pero habla realmente de la fe de Abraham. Esa fue la que hizo el milagro. Entonces, ¿qué espera? ¿Cierto? ¿Le ha preguntado usted a Dios al respecto? ¿Está usted dispuesto a vivir el plan de Dios y no el suyo, aunque sean diferentes? Hebreos 11 es la galería de la fe, como se lo dije, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron ellos? Ninguno de ellos le presentó una lista de órdenes al Señor, ¿no es cierto? Todos obedecieron un plan perfecto que seguramente nunca imaginaron, porque sin duda no era el suyo. Ninguno de ellos planificó vivir esto, no era su plan, era el plan de Dios. Entonces, todos se sometieron al Señor sin dudas, sin miedos, poniendo los ojos en Dios y no en sus capacidades, ¿cierto? La fuerza no era suya, era la fuerza de Dios y sobre todo estaban llenos de fe. Ellos no necesitaban ver, sabían que Dios estaba gestando bendiciones. Los pastores, los magos y hasta Herodes no sabían que ya se estaba gestando su Salvador, ¿cierto? No sabían, no tenían idea, pero el milagro ya estaba creciendo dentro del vientre de María. Así hoy, de pronto no vemos nada. La situación es incierta y con seguridad nuestra mayor bendición, nuestra respuesta, nuestro milagro se está gestando. ¿Lo cree usted hoy? Si usted lo cree, usted es parte de esta galería de la fe. Es aquí donde no vemos nada. Si usted puede estar en este momento con gozo, confiado, diciendo, Señor, no importa lo que venga, sé que esta, aunque no entiendo, aunque nunca me la esperé, es la mejor época de mi vida. ¿Lo puede usted decir así? Si es así, usted es parte de esta galería de la fe. Y yo le pido a Dios que todos seamos parte de esta. Teniendo como ejemplo a estos héroes de la fe, el autor de Hebreos, ¿sí? Nos da algunos consejos, ¿sí? Consejos que vamos a ver. Empieza llamándonos a verlos a ellos, ¿no es cierto? Ya tenemos testimonio. Usted y yo ya vemos en estos hombres que sí se puede. Ahora vamos a ver qué nos aconseja el hacer en medio de la prueba, ¿no es cierto? Nos dice allí mismo, en este primer versículo, fíjense que sigo en el primero, nos dice que dejemos a un lado todo lo que nos estorba, ¿sí? Todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, ¿no es cierto? ¿Cómo le puedo borrar esto, hijito? ¿Con este? A ver, vamos a borrarle esto que nos hizo la Jimenita. No me deja. No me deja. Bueno, no importa, esa es la obra de arte de Jimenita. No importa, pues sí se ve, ¿no es cierto? Dice que dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Fíjese que aquí lo dividió en dos.
¿Sí se da cuenta? No solamente nos está hablando del pecado, no es solo el pecado lo que nos estorba, hay otras cosas que nos pueden estorbar, ¿no es cierto? Esto nos dice por qué en la antigua Grecia, y por todo esto es que uno asume que fue Pablo, ¿no es cierto? Porque él vivía mucho, muchísimo, acuérdese usted que él era romano y entonces vivía todas estas carreras, todas estas cosas, ¿no es cierto? Y los corredores en esa época se despojaban de absolutamente todo, incluso de la ropa, si eso les era impedimento para correr rápido, para ganar la carrera, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que nos quitemos todo. ¿Qué está estorbando su vida cristiana? ¿Qué es aquello que usted hoy puede reconocer que ha estancado su crecimiento espiritual? Aquello que le ha impedido dar fruto. ¿Qué es? ¿Quién es? Hay personas, hay cosas, ¿no es cierto? ¿Con qué realidad usted está luchando en este momento? ¿Está usted luchando contra el pecado o todavía se está justificando y dice, yo soy así y nadie me va a cambiar? Y así me conocieron y yo soy así, es que mi mamá era así, es que mi familia era así. ¿Usted todavía se justifica en eso? ¿Sí? Analízalo usted allí. La vida cristiana es un proceso de avanzarnos, dice aquí, en nuestra semejanza a Cristo, quien se hizo hombre, fue tentado en todo y jamás pecó. Entonces, el primer consejo que nos da es despojarnos de ese lastre que nos estorba, de todo lo que nos impide correr. Ahora, hay distintos tipos de armadura. Hay costumbres, hay culturas, hay religiosidad, hay cosas materiales. ¿Sí? Mire que enfatiza la Biblia aún en cosas materiales. Nosotros vemos, como veíamos hace 2 semanas en el ejemplo de la samaritana, que ella dejó su cántaro. Vemos que las personas que decidieron seguir a Jesús dejaron algo. La samaritana dejó su cántaro, el ciego Bartimeo dejó su capa, ¿cierto? Dejaban aquello que seguramente era su única posesión, ¿cierto? Los apóstoles dejaron sus familias, su tierra, su parentela. Pablo mismo decía que a todos les convendría quedarse como él. ¿Cómo era él? Él era un hombre soltero, ¿no es cierto? Y él decía que les convendría quedarse como él, como él decidió ser soltero. Él sabía que su ministerio le exigía viajar y moverse mucho y que tener una familia iba a ser un impedimento para esto. Y él decidió ser soltero. Entonces dice, a todos les convendría quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense antes que se quemen, decía él. ¿Sí se acuerda? Es decir, él simplemente decidió que una familia será un impedimento y decidió no tenerla. ¿Sí? Las riquezas, por ejemplo, pueden convertirse en un lastre que no solo nos estanca tanto en ambición como en malas compañías. Yo le invito a que usted lea Eclesiastés, es fascinante, pero por ejemplo, Salomón, que llegó a ser el hombre más rico, ¿sí? Y nos dice la Biblia, dice, ni Salomón con todas sus riquezas se vistió como uno de los pajaritos o de los lirios del campo, ¿no es cierto? Nos pone como ejemplo y nos hace referencia a las riquezas de Salomón, pero él terminó renegando aún de esto porque vivió lo que las riquezas traían. Entonces, por ejemplo, en Eclesiastés del 10 al 11, dice, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. ¿Sí? Dice, eso tampoco tiene sentido, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Eso decía Salomón, ¿sí? En medio de todas sus riquezas. ¿Se imagina? Lea usted en Eclesiastés 5, nos habla de todo esto. En Eclesiastés 2:26, por ejemplo, dice, yo he visto que Dios al que ama le da sabiduría e inteligencia. A los demás les permite acumular dinero para al final él decidir que lo gaste el justo. ¿Se imagina usted cómo él decía? Pero la gente se aferra a las riquezas. Y usted lo ve, por ejemplo, en la conversación de Jesucristo con el joven rico, ¿cierto? Él nos lo ilustró allí. Y resultó siendo para el joven rico el impedimento para que él siguiera al Señor Jesucristo. En Lucas 18, y nos vamos a estar refiriendo a algunos pasajes de Lucas 18, nos dice en Lucas 18, en el verso 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios.
Los mandamientos sabes, es decir, me conoces, ¿cierto? Él le conocía, él sabía quién era él y conocía sus mandamientos, porque dice los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que no solo conocía, sino cumplía los mandamientos, ¿cierto? Jesús oyendo esto le dijo, estoy en Lucas 18, en el verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, o sea, el joven rico, ¿cierto? Oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Para él fue terrible oír eso porque era muy rico, le costaba dejar. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es decir, no es malo, y usted lo lee allí en Eclesiastés también, dice que no es malo tener riquezas. Lo grave es mi actitud ante ellas, es lo que ellas logran en mí y cómo ellas se convierten en un impedimento en mi vida para que yo pueda dejar todo, despojarme y correr esta carrera. Ahí es cuando las riquezas son malas, ¿sí? No es que sean malas en sí, es su actitud ante ellas, lo que ellas hacen con usted, ¿sí? En el caso del joven rico, le impidió seguirlo. Y más adelante él le dice, y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ellos la pudieron dejar más fácil, pero aún así, si usted se da cuenta, por ejemplo, para Pedro dejar su barca era dejarlo todo. Esa era su profesión, el sustento de su familia y lo demás. Y él le dice, y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero sobre todo, el despojarse aquí se refiere a esta segunda parte del versículo, donde dice, y el pecado que nos enreda. ¿Sí? Ya vimos, o sea, hay cosas materiales en sí, actitudes, cosas aprendidas que son estorbo, pero el mayor estorbo es el pecado. Y dice, y se refiere aquí, que el pecado nos enreda, ¿no es cierto? El mismo salmista, si usted ve en el devocional que yo le mandé hoy, hablaba en el Salmo 141 del enemigo íntimo, ¿no es cierto? De lo que habita en mí mismo. Y él clamaba al Padre y le decía que ponga en su boca un centinela, o sea, como Señor, mira, refrena mi lengua del mal, ¿no es cierto? Guárdame de mi misma naturaleza pecaminosa. El pecado es lo que más nos enreda, ¿por qué? Porque acuérdese usted que el pecado aparta al hombre de Dios. Entonces, implica renunciar a la antigua manera de vivir, a la cultura, a la religiosidad y todo lo que nos deforme la imagen, ¿cierto? De Dios como el pecado. El pecado nos deforma la imagen de Dios y deforma nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Deforma lo que el Señor creó en mí. El pecado me lleva a cosas que no son lo que al Señor le agrada, no es lo que Él creó en mí, es lo que yo heredé de mi naturaleza pecaminosa e insisto en seguir, ¿sí? En este punto, le pido a usted que vea cómo nos ata el pecado, ¿no es cierto? Dice que el pecado nos enreda, nos ata. Hay una historia muy bonita, ¿no es cierto? Que es real y dice que todas las personas que van, por ejemplo, por el desierto, cuando se detienen en un punto, atan a sus camellitos a una palmera, ¿no es cierto? Les atan. Y resulta que en algún momento un hombre le mandó a un empleado a atar a sus camellos. Y él le decía, señor, lo que pasa es que hay 20 camellos, pero solamente 18 palmeras. ¿Qué hago con los otros dos? Y él les decía, solamente ata la soga a su cuello. Él va a pensar que está atado, ¿cierto?
¿sí? Hay un ejemplo también que me contaba mi hijito en estos días de unos elefantitos a los que solamente les ponen en algo, ¿sí? La cuerdita. Y dice que ellos ya solo al verlo allí no hacen el intento de soltarse, porque tal vez cuando forcejearon no lo lograron. Entonces se rindieron. Y el solo hecho de tener la soga en el cuello les hace sentir atado. Eso es el pecado en su vida y en la mía. Es una soga que está atada a nada porque el diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Pero como usted y yo vemos esa soga ahí, nos sometemos a él y seguimos dejando que él nos lleve a donde él quiere. Él no tiene ningún poder. Usted y yo decidimos seguir pecando. No le culpe al pobre diablo, ¿cierto? Eso es una decisión suya, es propia. Usted decide cuánto de su vida, de su casa, le cede a él, ¿sí? Acuérdese, el tener un corazón resentido sigue abriendo puertas. El ceder a cosas, el mendigar amor. A veces cedemos a cosas porque los otros nos aprueben, ¿sí? Todo eso nos lleva a pecar. Que no ceda usted absolutamente nada. Y entonces le pregunto yo hoy, ¿qué le estorba hoy? La depresión, por ejemplo, es algo que suele llegar a nuestra vida, fruto del pecado y de estar enredados en el pecado y en cosas que nos estorban. ¿Qué es en sí la depresión? La depresión es un exceso de pasado que nos llena de preocupación por el futuro, ¿no es cierto? Es decir, nos lleva a ocuparnos antes de tiempo por un futuro que no está en nuestras manos. Entonces usted tiene dos caminos, o se estanca o se despoja de todo, lo entrega todo en manos del Señor y se somete a su plan perfecto. ¿Qué escoge usted hoy? ¿Sí? Yo le pregunto, ¿qué escoge hoy? Perdón, dime, mi amor. Vas a leernos un versículo. Léelo en voz alta, por favor, mi amor. ¿Dónde está y qué es? En Marcos 9, del 42 al 47. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muy bien, ¿cierto? Marcos 10. Marcos 9, del Marcos 42 9, al 47. del 42 al 47, ¿cierto? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar al reino de los cielos manco, ¿cierto? Que perder la salvación. Parafraseando así, ¿no es cierto? En pocas palabras. Gracias, mi amor. Y así es, ¿cierto? En nosotros mismos está la ocasión de caer. Ya, le insisto, usted decide pecar. Usted decide, por ejemplo, si una persona le hace enojar, es usted quien decide enojarse. Es usted quien decide resentirse. Ofensas va a haber muchas. Acuérdese de la advertencia inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo empezamos en esta mañana? En el mundo tendrán aflicción. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener contradicciones por todos lados. Yo hablaba ayer con mis hijos un poco de todo lo que ha sido todos estos años de llevar este grupo de oración y le contaba algunos tropiezos que he tenido en el camino, aún dentro del mismo grupo, ¿no es cierto? Y le decía que hay momentos en los que uno dice, Dios mío, o sea, yo realmente sin buscar absolutamente nada a cambio, he buscado hacer el bien y encontrar tropiezos es muy difícil, ¿no es cierto? Uno nunca hace estas cosas, por ejemplo, buscando gratitud ni nada en absoluto, pero la ingratitud en cambio duele mucho, ¿no es cierto? Es como que en esos momentos yo le decía a mis hijos, mire, yo me he arrodillado y le he dicho, Señor, más fácil me hubiera sido quedarme en mi casita, tranquila, dedicándome a mis hijos, ¿no es cierto? Sí. Y hay momentos en que me he arrodillado y le he dicho, Señor, no sé hasta dónde quiero seguir, ¿cierto? Son momentos difíciles, pruebas dentro del mismo ministerio. Y recuerdo mucho una de esas veces en que entré a mi casa y empecé a llorar y le decía, Señor, yo esto solo lo hago por ti. Y el Señor me decía, en su palabra me decía, dichosos ustedes cuando mientan y cuando los insulten por mi nombre.
Alégrense porque tendrán una gran recompensa en el cielo, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, no es más, ¿verdad? Esos momentos en los que la vida nos enfrenta con pruebas y quisiéramos botar la toalla. Yo siempre les digo, Dios es tan bueno que cuando he tenido esos momentos, el Señor me esconde la toalla, ¿sí? No la bote y siga adelante. Y son los mejores momentos. Sí, yo hoy quiero parar aquí porque el siguiente versículo lo quiero ver con ustedes muy despacito. Sí, quiero ver el ejemplo de Jesús despacitico con ustedes y lo vamos a ver la siguiente semana. Esta noche vamos a repetir estos 2 versículos en la noche y vamos a detenernos en el ejemplo de Jesús, cómo enfrentó la prueba, cómo la vivió y cómo salió victorioso de ella. Sí, pero tenemos que verlo despacito. No me interesa correr, sino que nuestro corazón realmente se anide, realmente esta palabra de muchísimo fruto. Pero le dejo aquí pidiéndole que se despoje de todo aquello que es carga, ¿sí? Que pueda usted descansar en el Señor, sabiendo, y le repito, que esta prueba es para bendición, que está en nuestras manos solamente cumplir lo que Él nos está mandando aquí. Es decir, llenarnos de fe, seguir el ejemplo de los héroes de la fe, ¿sí? Y correr con paciencia. Mire, me impacta muchísimo, en otra versión dice, corramos con paciencia, ¿sí? La carrera que Él nos ha encomendado. Voy a avanzar solamente hasta acabar este versículo, ¿sí? Y en la siguiente semana nos detenemos en el tercero, ¿no es cierto? Este versículo termina diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y usted me va a decir, ¿y cómo corro con paciencia? Uno cuando piensa en correr con toda y ganar, ¿no es cierto? Pero aquí en cambio nos llama a correr con paciencia. En otra parte de la Biblia nos habla de resistencia, ¿sí? En Romanos 5:4 dice, la resistencia, es decir, la paciencia, desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esta es la forma en la que usted va a ganar esta carrera, ¿cierto? Corriendo con paciencia. Nosotros tenemos por delante un desafío enorme. Usted y yo fuimos creados para hacer a imagen y semejanza de Cristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él y estamos llamados a reflejarlo así, a su imagen y semejanza. Es decir, que cuando Él nos vea un espejo, y tenemos que ser cada día más conforme al carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo el que estamos llamados a tener. Entonces, en cada momento, en cada situación que usted vive, pregúntese, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo reaccionaría Él? ¿Cómo respondería Él? Ser cristiano, siempre le insisto en esto, es encarnar a Cristo, es saber a dónde va, ¿cierto? Sí, no andar sin sentido y perseverar como Él lo hizo. La carrera de la fe nos dice aquí que es una prueba de resistencia y no de velocidad. Aquí no es el que más corre, es el que más resiste, eso gana, ese gana. Y usted y yo estamos aquí en una prueba de resistencia. El Señor a usted, y por favor grábese esto, escriba esto, el Señor a usted no le exige perfección, pero sí le exige que progrese permanentemente hacia la imagen de aquel que es perfecto y que en el camino le permita entonces ser perfeccionado permanentemente. El segundo consejo entonces es correr con perseverancia, ¿sí? Y nos lleva entonces a pensar en una carrera en la que no podemos detenernos. Esa no es una opción. Usted y yo no tenemos opción de detenernos en esta carrera. ¿Cómo vamos a vivir lo que usted y yo tenemos por delante? Acuérdese que no sabemos qué tenemos por delante, ¿no es cierto? Solamente el plan perfecto de Dios. Y este tiempo nos ha enseñado sin duda a esperar, a resistir. Al principio dijeron que eran 15 días sin clase, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y cuando yo les decía a ustedes, yo no sé, pero el pueblo de Israel duró en todas las plagas de Egipto 10 meses. Y ustedes me miraban como, estás loca, o sea, ¿cuáles 10 meses? Yo no sé cuánto vaya a durar esto, ¿cierto? Solo el Señor, que es el dueño de los tiempos y los sazones, lo sabe. Solo le digo que mientras usted y yo no permitamos ser perfeccionados en esta carrera, esto no se va a acabar. Esto es personal y usted y yo estamos siendo formados de manera personal.
cada uno en su ambiente, en su realidad, y el Señor nos ha enseñado a ser hijos, a esperar en Él y a resistir lo que tengamos que resistir. ¿Quién de ustedes tiene la opción de no resistir? En este momento no tenemos la opción de decir, ah, no, listo, yo me regreso para Colombia que allá no hay pandemia, ¿cierto? No, el mundo entero está en esta situación. Así nos puso el Señor, no hay opción. Y a veces Dios tiene que dejarnos así, sin opciones, para que nos veamos obligados a esperar con paciencia en el plan de Dios, ¿cierto? Porque es el único que ahorita existe. Ahorita no está sino el plan de Dios. Y estando en el descubrimiento que es lo único que nos conviene vivir, ¿cierto? Ahorita estamos descubriendo eso. El único plan que nos conviene vivir es el plan de Dios. Este rato la gente pone muchas cosas, pone su esperanza en muchas cosas, ¿no es cierto? Y que si la vacuna, y que si esto, y que si aquello. Solo el Señor sabe. La misma vacuna no inmuniza, por ejemplo, ¿sí? Solo el Señor sabe. Grábese. Usted está en manos del dueño de los tiempos y los sazones. Y Él tiene un plan perfecto para su vida, ¿sí? Eso es todo lo que usted y yo necesitamos saber. Y tenemos entonces que seguir progresando en esta carrera que es de resistencia y no de velocidad. ¿Sí? Tranquilo, usted persevere en lo que Dios le está mandando ahora. Persevere y manténgase en su plan, en el plan perfecto de Dios, no en el humano. Ese no va a funcionar aquí. Permanezca usted en manos de su Señor y le garantizo que vamos a salir victoriosos sabiendo que este ha sido el mejor tiempo de nuestras vidas, ¿sí? El mejor de todos, corriendo con paciencia, con perseverancia en todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Muy bien, les escucho. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún aporte? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Todo clarito? Ahí está mi Susita, linda, mi Jime Coello, tan bonitas. Muy bien, ¿qué me cuentan? Nada, nos quedamos sin palabras. ¿Qué dices, Yoli, Yoli? buenos días, Linita. Ay, ¿Yoli te va a hablar? Sí, preciosa, hola, Dios te bendiga, mi Cinti. Ya, está muy bien la partecita, todo está bonito, ¿verdad? Donde dice, vale la pena. En verdad, a veces nos pasa situaciones duras, pero yo le digo, bueno, ahora último pasó cosas, digo, y yo respiro, no, me recuerdo a la Cintia de antes, digo, no siempre de lo malo, lo positivo, y por algo es, y Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿no? Y en la parte que decía Dios es bueno, también tenía conocimiento, ¿no? O sea, no debemos, nosotros no podemos decir a las personas, tú eres bueno. No podemos decirle, porque eso es lo que últimamente estaba aprendiendo. Y yo digo, o sea, yo tampoco no puedo decir, ella es buena porque esto y lo otro. No, solamente lo usamos en el término para Dios. Ahí nomás me ayudan en esa explicación un poquito. Linda, realmente en el pasaje, el mismo Señor le decía, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno sino Dios, ¿no es cierto? No quiere decir que no haya en nosotros bondad, sino que el ser bueno es una palabra integral. Es decir, yo debo ser bueno en todo, en absolutamente todo. Es decir, esa palabra bueno me exige una perfección que solo el Señor tiene, ¿sí? Esto no quiere decir que no seamos buenos en algo, ¿sí? O que seamos malos, ¿sí? Sabemos que tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa y que nos lleva en ocasiones a apartarnos justamente de esa bondad. Pero ese es nuestro llamado, eso es a lo que nosotros debemos llegar, ¿sí? A esa imagen y semejanza, a esa identidad de hijos, a esa calidad de idénticos. Es decir, esa es parte del ejemplo que nosotros debemos imitar. No lo había visto así como tú, como de no poderle decir a alguien que no sea bueno, ¿verdad? Sí, pero sí es nuestro llamado a ser buenos como solo Él es bueno. Ser bueno es no ser malo en nada, ¿verdad? Sí, y eso en nuestra naturaleza pecaminosa es difícil. Para Él, obviamente, era su realidad, ¿sí? Eso es preciosa. Ahora, tengamos claro algo. El hecho de que alguien haga una locura no quiere decir que sea loco. ¿Sí me explico?
¿sí? Es decir, no puedo yo generalizar o meter en un esquema a alguien por algo que de pronto hace. Entonces, que el Señor nos lleve además a ver que solo a Él le corresponde juzgar, que Él es el que pesa los corazones y que sea Él quien juzgue realmente cuando alguien es bueno o no es bueno. Que nosotros sepamos mantenernos dentro de su plan perfecto y siempre progresando hacia su perfección, ¿no es cierto? Sí, preciosa. Mi Jimenita Coello me está levantando la mano. Princesita, Sí, véanla tan bonita. Pilinita, primera, discúlpame porque a veces hago screenshot de los versículos o algo y yo no sé qué hice que se rayó, no tengo idea. No, no fuiste Nunca tú. me ha pasado. Fue la, No lo fui que yo. nos rayó fue la Jimenita, que decía Jezreel 5, fue la Ah, Jimenita. ya, ya. Yo Ella fue pensé la que era yo nos porque rayó. justo estaba tomando una foto de lo que estaba escrito. Dije, ¿qué hice? Yo no sabía qué hice y estaba asustada. No, princesa, no fuiste tú, fue la Jimenita Recalde, pero no importa, eso se borra, eso no hay lío. Ya. Qué bueno. Quería compartirles un versículo que me gustó, que pienso que va de la mano con lo que nos estás enseñando, Linita, que me pareció hermoso, y dice esto, ¿no? Está en Santiago 13:5 y dice, muchos huyen de las pruebas, pero los que las soportan son los que crecen, se fortalecen y ven la gloria de Dios. Me parece Qué hermoso lindo, eso. hermoso, hermoso. Santiago 13:5. 3, debe ser 3, 13, ¿cierto? 13. No, mi Sí. reina, no hay Santiago 13. No, entonces será 3:5. Es que tomé eso de... A ver, Déjeme verle bien. Déjame ver, Santiago 3, 5. Ah, 1, no, entonces como me falta lentes, es 1, 3, sí, 1, Ah, ya, versículo 1 3 al del 5. 3 al 5. ¿Ya? Ajá, Ah, sí, perfecto. perdón, me falta... Tranquila, mi reina. No, mira, te lo voy a leer en una traducción lenguaje actual, me parece precioso, Jimenita, gracias por tu aporte. Mira lo que dice en esta versión, dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. ¿Cierto? Qué lindo, mi Jime, gracias, qué hermoso. Qué bonito, versículo. me encantó. Precioso, precioso, precioso. Dios te bendiga, mi reina está realmente Amén, muy amén. lindo, muy lindo. Ahí le conocieron a mi Jime Coello, es una princesa, ella nos canta, Hola, nos chicas. canta divina. Ese acento que oyes, Mirjanita, es un cuencano hermoso que me fascina. Me encanta cómo habla mi Jime. Gracias, Linita, gracias. Mi reina linda, te quiero mucho. Dios te bendiga. Igual, Gracias por ese Linita, aporte Linita, bonito. igual, Linita. Gracias, mi reina. Qué lindo, qué lindo. Mirjanita A mí también me estaba. encantó sobre lo que decías de cuando Dios disciplina y no es que castiga. Así, Entonces yo creo que estoy en la parte de la pluma, del pincel. del pincel, del Del pincel. pincel. Sí. Qué bien. Gloria a Dios que sea así. Porque es que hay momentos en que realmente no le dejamos a Dios más opción que usar el cincel. ¿No es cierto? O sea, somos nosotros quienes lo escogemos. Bueno, estos tiempos ha sido el pincel. Antes Muy sí era el pincel. Qué linda. Yo creo que, bueno, todos hemos pasado por ahí, unos hemos sido, como dicen aquí, buenitos, otros no tanto, ¿no es cierto? Y siempre somos nosotros. O sea, grábense eso, el Señor va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Él no va a parar hasta verla perfecta porque somos obra de un Dios perfecto. Y realmente nosotros escogemos cómo. O sea, ahí sí, con amor o con dolor, con pincel o con cincel, pero la obra va a ser perfeccionada. ¿Sí? Ahí sí, nosotros escogemos el tipo de prueba. Mirianita nos iba a decir algo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, es que estoy con esto, pero al mismo tiempo con el teléfono. No sé si funcionaba bien. Bueno, dos cosas. Una con respecto al tema de por qué me dices bueno si bueno solo es Dios. En el contexto, en algún momento lo estudié y entendía que le estaba Dios cuestionando a esta persona, estás reconociendo que yo soy Dios entonces. Así es. Eso fue muy, muy bonito para mí, porque muchas veces una dice, Señor, tú que eres grande, y que eres bueno, y que eres taca, 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 taca.
y hasta qué punto no está consciente y haz de mí la persona que tú quieras. Pero cuando el Señor viene a ser conmigo la persona que Él quiere que yo sea, ay, no, eso no me gusta, a ver, no me quite tal cosa, ay, no, pero tal cosita tan bonita, y a mí que me gustaba esto y lo otro, ¿verdad? Y es ahí donde yo me imagino dos, solo es imaginación mía. Una, cuando renegamos de lo que Dios está haciendo, yo me imagino a Dios así como, viene para el cielo y viene pateando, no la soporto. Yo sé que el Señor no habla así, yo sé que no, pero yo digo, ay Señor, qué paciencia has tenido conmigo, definitivamente. Y la otra es como, no te entiendo, hija, no te entiendo, ¿quiere o no quiere? O sea, como yo digo a mis hijos, van a ver, sí o no, a mí no, conmigo no juegue con mi paciencia, no juegue con mi tiempo ni con mi paciencia porque son momentos y me convierto. Gracias al Señor, Él no se convierte, Él es. Sí. Siempre. Y con respecto a lo ahorita que acaba de mencionar Yolita, viera cómo me gusta el término de la pluma, porque aún el pincel uno la siente, ¿verdad? Uno lo siente, pero qué bonito poder llegar a ese nivel de pluma, donde el Señor hace y yo estoy feliz con lo que Él hace, aunque no me guste. Wow, tan suavecito como una pluma, wow. Quiere decir que seríamos súper moldeables. Esa versión, gracias Yolita por equivocarte y decir pluma. Qué lindo sería, ¿no? Qué carga, ¿a qué nivel deberíamos estar o podríamos estar para que ya el Señor haga y una feliz lo reciba? Qué lindo sería sí. Que ni siquiera seamos conscientes de la prueba, ¿no es cierto? Que el Señor nos pueda moldear de tal manera que ni seamos conscientes, ¿sí? Y eso es bonito. No reneguemos, sin renegar nada. Tal qué cual, bonito sería. Tal cual. Y créeme sí, o sea, qué lindo y qué gráfico, qué bonito lo que nos dices, porque sí es así, ¿no es cierto? Qué hermoso llegar a ser tan moldeables que ni siquiera seamos conscientes de estar siendo formados en todas las situaciones, que aprendamos a ver la gloria de Dios en todo. Sí, a mí yo siempre les cuento como testimonio que mi hijo chiquito dice, Señor, gracias porque me enfermé. Me quedo así como, Señor, ¿sí? Pero Él sabe que eso es parte del propósito de Dios, ¿sí? Y su lenguaje grato, permanentemente grato, yo sé que crea milagros y aún aquí, en medio de nosotros, en nuestras oraciones, muchas veces me descubro diciendo, Señor, por favor, sana. Cuando le oigo a Él que dice, gracias, Señor, porque estoy enfermo y sé que estoy en tus manos, estoy sanando. O sea, miren lo diferente de una misma petición en dos lenguajes, ¿no es cierto? Es justamente en esos corazones gratos donde la pluma podría entrar, ¿sí? Donde se crean milagros sin que nosotros lo sepamos. Es aprendernos a gozar en todo, aún en la escasez salen las mejores recetas y sacar lo bueno de todo. Es justamente esa pluma la que nos permite decir, Señor, gracias por la prueba, gracias por formarme, gracias porque estás interesado en mí, en perfeccionar la obra, ¿sí? Gracias, Señor, porque esto también es para bendición. Sí, qué lindo, qué gráfico, qué bonito. Gracias por hacérnoslo ver así, Mirianita, porque realmente qué precioso. Yo quiero hablar algo. Dime, mi princesa. Ya, Linita, ¿se acuerda cuando comencé todo este proceso en el que estoy pasando? Y usted me decía, tenemos que orarle al Señor para ver cuál es su propósito, qué es el propósito que tiene de Dios en tu vida. Entonces yo me puse en ese punto y dije, voy a orarle al Señor y quiero que me hable y que me diga cuál es su propósito por el cual estoy pasando esto. Entonces hubo un miércoles en el que yo ayuné, que me entregué mucho al Señor y ahí Dios me habló todo el miércoles, los temas, justamente esto de lo que es la formación. Ahí yo me di cuenta que yo estaba pasando por una prueba en manos del Señor. ¿Para qué? Para formarme, para cambiar de vida, para ya no ser la misma de antes y para poder ser la persona que Él quiere que yo sea. Entonces es como que entendí y he estado entendiendo y sigo entendiendo durante todo este tiempo que Dios eso es lo que quiere para mi vida. Y la verdad estoy bien, o sea, es como que cuando usted dijo esto, Linita, que cambiemos el temor por la fe. Entonces es eso, ¿no? A veces
sí da un poco de miedo, da un poco como de temor, pero la verdad es que Dios me ha estado formando en la paciencia, en la fe, en creerle, en no desmayar, en seguir adelante y sobre todo en confiar en Él y tener eso en mi corazón y en mi mente de que voy a salir victoriosa de todo esto. Amén. Amén. Eso es entender el propósito perfecto. Créanme ustedes, cada prueba, cada enfermedad, todo tiene un nombre que nosotros debemos sanar, ¿sí? Así es simple. Es parte del propósito perfecto de Dios. Y ante la prueba no debo empezar a pensar que Dios me dejó o hay un porqué, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que los mismos discípulos ante el ciego de nacimiento le decían, Señor, ¿de quién es la culpa? ¿Quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le decía, no es que alguien haya pecado, o sea, no es por qué, sino para que se vea su gloria. En el Señor no hay razones, en el Señor hay propósitos perfectos. Y si nosotros realmente con un corazón agradecido entregamos el control en lugar de pelear, entregamos el control y dejamos que Él sea soberano. Como dice Mirjanita, realmente somos coherentes con lo que pedimos. Sí, yo recuerdo mucho el caso de una discípula que me acuerdo al empezar un año dijo, este año le pedí al Señor que me sorprenda con su amor. Y fue el año de mayor disciplina y transformación. Y me decía, pero es que el Señor no me respondió. Le dije al contrario, te respondió y te sorprendió tanto con su amor que te transformó, ¿no es cierto? Te transformó, te probó en todo, te transformó en lo que Él sí creó. El amor de Dios transforma. El amor de Dios no es como ese amor que nosotros... más bien como eso que nosotros disfrazamos de amor, que pensamos que Dios tiene que solapar todo y simplemente no hacer nada, ¿no es cierto? A veces pensamos que el amor son solamente cariñitos. ¿Mm? La mejor expresión del amor es la disciplina, ¿sí? El discipulado. Acuérdense que estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones, es decir, gente dispuesta a dejarse transformar por el amor de Dios, aún en las pruebas, ¿sí? Sobre todo en las pruebas. El momento en que más claramente Dios le está diciendo a usted que le ama, es aquel momento en que le discipula, le disciplina para sacar la mejor versión de usted mismo, ¿sí? Eso es milagros que se están gestando, son sus milagros, es su mano en acción, ¿sí? Muy bien, con esto en mente, entonces, les pido que oremos, que entreguemos este tiempo en el Señor. Ya les digo, vamos a seguir en Hebreos 12. Hay mucho que aprender de Hebreos 12. Sí, como les dije la primera vez, les hice un paseíto así por encima de Hebreos 12, pero vale la pena detenernos ahora ya con conciencia, ¿no es cierto? Con identidad de hijos, sabiendo qué es lo que pasa en nuestras vidas a través de las pruebas. Esto es como ir al colegio. Ya te doy el paso, mi Jimenita. Es como ir al colegio, ¿no es cierto? Como ir a la universidad y entonces pasábamos como por exámenes chiquititos y de pronto había uno grande y definitivo, ¿no es cierto? Pero eso es, estamos en la universidad del desierto de la prueba. Mi Jiva preciosa, dime, hermosita, ¿dónde estás ahora? Aquí en Miami. Sigues allá. Linita, saludándoles a todos y que Dios les bendiga a todos. Discúlpame, salí a caminar con mi sobrino y estaba el teléfono en la cartera y con audífonos. No sé qué pasó y mil disculpas a todos. Tranquila. Y muchas bendiciones. Te quiero mucho, te amo mucho. Yo a ti, princesa mía. No, tranquila. Yo sé que así pasa. Normalmente se queda abierto y lo que pasa es que se raya la pantalla. Eso nos ha pasado a todas, Jimenita. No te preocupes. Eso se borra. Fue sin querer. Gracias. No te preocupes, nada. Ahí nos estabas escribiendo que nos querías mucho. Eran como los dibujos de los niños que nos hacían porque nos quieren mucho. Sí, así nos estabas diciendo. Y lo que pasa, Linita, que pasé un poquito mal ayer, parece que me volvió el dolor cuando se murió mi suegra, creo que es la depresión mismo, y justo hablaste ahora de eso, de que la depresión es lo que tenemos cargado de el pasado, y pensando en el futuro. Pero bueno, Dios obra en las palabras, y gracias, Linita, porque eres una mujer excepcional, siempre llegas con tus palabras, con tus mensajes,
por parte de Dios a nosotros. Que Dios te Amén. bendiga. Te amo mucho, Linita. Muchas bendiciones. Amén, princesa, y yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti. Gracias, Tú Linita. sabes Gracias, cuán gracias. Un especial abrazo. eres como cada una de ustedes en mi corazón. Sí, siempre, siempre están ustedes en mi corazón, en mis oraciones, y para mí es una bendición gigante llevarlas allí y quererlas tanto. Sí, Dios te bendiga, mi reina, te sane, te bendiga. Amén, mi Linita. Gracias. Quiero mucho, princesa. Muy bien, muy bien. Ampari, mi Jimenita, ya que estás con el micrófono abierto, ¿te parece si empiezas tú en una oración y yo termino? ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Sí? Ya. Ya, Linita. Bendito Padre Celestial, Padrecito amado, te doy gracias, mi Señor, porque hemos podido reunirnos, mi Señor, y que tú has ido hablando a través de Linita, mi Señor. Gracias por la vida de cada una de las mujeres y de las personas que estamos conectadas y que cada semana nos reunimos para escuchar tu palabra, mi Señor, para escuchar tus enseñanzas, bendito Padre Celestial. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa bondad, gracias porque tú nos cuidas, nos proteges de todo, mi Señor. Día a día nos estás protegiendo, mi Señor. Padrecito amado, nos bendice a nuestra familia, las cuidas. Señor Jesús, y te pido y te clamo que tú seas con tu sangre bendita, cubriéndonos a todos, Señor, que el ángel de Jehová campe cerca de nosotros, Padre amado, que estés tú bendiciendo cada instante de nuestra vida, cada salida, cada entrada, mi Señor, cada hogar formado, bendito Señor, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones venideras y especialmente por nuestros padres, la salud de cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias te damos, bendito Rey, por tu amor y tu inmensa bondad. Gracias por ser ese Padre bondadoso, fiel, que nos cuidas, que nos proteges, que nos estás enseñando con pincel, mi Señor. Gracias, mi Padre amado, gracias por disciplinarnos, gracias por cuidarnos y protegernos. Gracias, Padrecito Santo, porque nos diste de un nuevo día, porque nos das el pan en nuestra mesa, porque nos cuidas, nos proteges, bendito Rey. Gracias te doy. En nombre de Cristo Jesús te seguimos orando, Padrecito amado. Señor. Sí, papá, gracias. Gracias. En nuestra boca, Señor, solo hay gratitud. En nuestro corazón hay gratitud. Nuestra vida entera, Señor, reconoce que solamente de tu mano, solamente por tu obra, solamente por tu amor, Señor, podremos ver nuestro gran milagro. Señor, gracias por llamarnos a esta carrera que la única manera de vivirla y de correrla es por fe. Esta carrera, Señor, en la que si humanamente esperamos ver el camino, ver la salida, ver la solución, no podremos correrla. Esta carrera, Señor, en la que no es en ningún momento una opción el detenernos, sino que debemos solamente poner los ojos en ti y resistir, Señor, resistir aún esos dardos, esas aflicciones que tú nos advertiste que tendríamos. Tú nos advertiste, Señor, que en este mundo al cual no pertenecemos íbamos a tener contradicción y vamos a tener aflicciones. Sabemos, Señor, que el ser diferentes y el mantenernos en santidad, el mantenernos en fe, en medio de un mundo tan lleno de circunstancias, en un mundo de alguna manera cruel, un mundo difícil, Señor, es una tarea difícil que solo la podemos llevar y solamente podemos cumplirla con nuestros ojos puestos en ti, llenos de fe y llenos de tu amor. Señor, reconocemos que te necesitamos. Necesitamos que seas tú quien cada día nos dé esa fortaleza y sobre todo tu guía, tu dirección y tu amor que nos sustente y nos permita cumplir tu propósito. Señor, en medio de toda esta situación, nosotros sabemos que es tiempo más que nunca, ahora más que nunca, de llenarnos de fe y de resistir, de mantenernos, Señor, lejos del temor, lejos del pecado, lejos de cualquier cosa que pueda estancar nuestra vida espiritual, porque ahora más que nunca necesitas una iglesia fortalecida. Ahora más que nunca necesitas a tus hijos que se levanten llenos de fe y en oración construyan. Necesitas hijos que sean parte de tu plan perfecto. Hijos que por fe permitan que tu milagro, Señor, se siga gestando y que pronto, sabemos que muy pronto saldrá la luz. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros. Permítenos, Señor, tomar ese testimonio de esos hombres y mujeres de fe
imitarles, tenerles, Señor, como ese patrón de vida. Que la fe, Señor, no sea para nosotros un modo de vida, sino nuestra vida misma. Una vida, Señor, que se levanta para poder ser instrumentos útiles en tus manos. Instrumentos útiles que cumplan tu plan perfecto. Instrumentos útiles que prediquen a tiempo y a destiempo de ti, de tu palabra, de tu amor. Portadores, Señor, de tu paz y de tu gloria. Solamente si nosotros, Padre, nos despojamos de todo lo que nos estanca y sobre todo del pecado que nos aparta de ti, podremos cumplir, Señor, este objetivo y ser como tú quieres que seamos. Señor, nuestra vida está en tus manos. Gracias, hoy te decimos gracias por la disciplina, porque significa que somos discípulos, discípulos en formación que están siendo llevados, Señor, a ese carácter de Cristo. Llénanos, Espíritu Santo. Sigue llenándonos y sigue permitiendo que nuestra vida sea fortalecida en la prueba. Que jamás nos estanquemos, que jamás nos quedemos caídos, sino que por el contrario, Señor, nos levantemos en tu nombre y seamos también nosotros testimonio, seamos también parte de esa galería de la fe. Te bendigo, Padre, por estos tus hijos benditos, bendecidos en tu nombre, que han escogido la mejor parte, esta de sentarse, Señor, atentamente a escuchar tu palabra, a ser edificados en ti, a ser edificados por tu amor, por tu Santo Espíritu para tu gloria. Te suplico, Señor, que sigas entre nosotros y te quedes con nosotros, que en este resto de día, en este resto de semana, Señor, sigamos viendo tu mano poderosa actuando en nuestras vidas, en nuestras naciones aquí representadas, en nuestras generaciones. Te damos infinitas gracias, Padre, por los milagros que estamos viendo en la vida de Alexandra, en la vida de Paula Andrea. Y te seguimos suplicando por la vida de don Santiago Torres, por la vida de Paquita, Señor, que está en medio de su batalla, por la vida de todos aquellos que hoy necesitan tu mano poderosa extendida, tu mano de sanidad, tu mano de amor. Gracias, papá, por ser nuestro papá y por cumplir tu plan perfecto en nosotros a cabalidad. Que nada se cambie, que tu voluntad, Señor, nunca, nunca cambie. Que siga siendo así, buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos sea fácil de vivir. Gracias por reinar, gracias por seguir en medio de nosotros, revelándonos todo el tiempo tu amor, tu propósito, tu plan, tu amor de Padre, tu cuidado de Padre. Hoy nos quedamos contigo, Señor, salimos de esta aula virtual, pero nunca de tu presencia, nunca de tu amor, nunca de tu mano, nunca de ese lugar maravilloso donde siempre queremos habitar, que es tu corazón. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro amor. Pongo a cada uno de estos mis hermanos en tus manos, Señor, a sus vidas, sus necesidades, sus sueños, sus anhelos, sus generaciones, todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos son, todo para tu gloria, Señor. Los dejo contigo, los dejo en tus manos. Sé que allí están seguros y que en tus manos, Señor, seguiremos creciendo, seguiremos yendo de gloria en gloria. Te bendecimos y nos quedamos contigo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.